La paz del Eterno sea con ustedes en esta tarde. Les bendigo, les mando las mejores deseos de que todos estén bien, bendecidos. En nombre de nuestro Señor Yeshua, les recibimos con todo agrado por medio de este canal, por medio de esta red social que hemos estado utilizando. La congregación Nehemías 8:8 ha tenido bien compartir algunos estudios y comentarios sobre las parashá de la Torá, y bueno, pues todo esto ha permitido que ya estemos llegando a este último libro de la Torá, y del cual pues hoy el Señor me permite, juntamente con otros de mis hermanos, participar en estos estudios. Y pues doy gracias a Dios también por los hermanos que me antecedieron con los primeros libros de Génesis, de Éxodo, de Levítico y de Números. Y hoy en este inicio de Shabbat les saludamos con todo aprecio y les invitamos a participar de la enseñanza que el Eterno nos ha dado. Y por lo cual pues bendigo a todas las familias que se están conectando, a las familias que están llegando a este canal y las que han de llegar después, o bien que han de ver este estudio posteriormente. Les bendecimos grandemente. Y pues iniciando este tiempo de oración, desde luego ponernos en las manos del Eterno nos va a ayudar a seguir contando con la presencia de nuestro Dios en este estudio. Vamos a orar. Señor bueno y bendito, le alabamos y le bendecimos en este inicio de Shabbat. Gracias, Padre Eterno, porque nos concede el favor de transcurrir una semana de actividades, una semana de tareas, y hoy, Señor, nos concede el favor, la bondad de poder tener esta reflexión en la palabra que usted nos ha dado, y que a través de los profetas, a través de los hombres que usted ha instruido para compartir esta palabra, hoy seguimos tomando estas instrucciones después de muchos tantos años de usted haberla compartido. En el nombre de Yeshua, mi Dios y Padre, bendigo a las familias que están conectando, a las que se han de conectar, y que todos como un solo pueblo nos sigamos instruyendo en su palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Y bueno, pues si bien es cierto, este quinto libro, si bien es cierto, nos ha dado grandes bondades, grandes bendiciones, grandes enseñanzas, y que ahora pues nosotros nos acercamos a este libro con toda gratitud, con todo reconocimiento al Padre Eterno por lo que hace por nosotros. Y este libro en particular que hemos de estudiar viene siendo un resumen de todo lo que ya se ha estado explicando, principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Ahora en el libro de Deuteronomio tendremos un resumen de todos estos libros, y que esto viene a darle cuenta que una vez que ya están en los campos de Moab, el pueblo de Israel, pues ya había terminado una generación, aquella generación que había iniciado, ya muchas de esas personas ya no estaban, muchas de esas personas habían muerto, había otras generaciones y probablemente no vieron todas las maravillas ni conocieron las maravillas que el Dios eterno hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora con esta nueva generación, Moisés retoma una instrucción, un recordatorio para todos los que son el pueblo del Señor y que están a punto de tomar la tierra prometida. Pero bueno, esto es como un breviario para introducirnos, pero antes déjenme decirles que quienes me han antecedido en Génesis, como todos lo conocemos en español, libro de Génesis, primer libro, con el nombre en hebreo de Bereshit, en el principio, así se tituló este libro de Génesis, o de ahí se toman las palabras, porque en el libro de Génesis las primeras palabras, como dice en el principio, y de ahí se toma el nombre de el sagrado volumen o el sagrado libro, en el caso de Génesis. Para el caso de Éxodo, Éxodo se titula o se llama en hebreo Shemot, que significa nombres o los nombres, que también ahí vamos a ver vimos una importante nombramiento de personas y genealogías. El tercer libro es el libro de Levítico, que es Vayikra en hebreo, y llamó. Entonces en este libro prácticamente nos estaremos enfocando a lo que tiene que ver con estudiamos que tiene que ver con el tema del sacerdocio y todo lo que tenía que ver
con el santuario. Y el libro de Números, bueno, tal vez porque dice números, usted puede pensar que se va a tratar de estadísticas. Y en efectivo sí, este libro de Barim, o perdón, Bamidbar, eso es el correcto, Bamidbar, el libro de Números, tiene que ver más con algunas estadísticas, algunas personas que están en diferentes grupos se tenían que contabilizar para saber con qué se contaban, con quiénes se contaban. Entonces el libro de Números, conocido como Bamidbar en hebreo, significa en el desierto. Y llegamos al libro quinto, que es el libro que nos va a estar ocupando en los siguientes meses, si Dios nos lo permite. Dios bendiga a mis hermanos que también se estarán preparando. Y en el caso de Barim, que significa palabras, o las palabras. Vamos a ver un poquito más. De hecho, vamos a ver en esta primera presentación de la parashá de Barim, la número 44, palabras. Estaremos viendo un poquito más de datos y a lo largo de las parashás estaremos compartiendo alguna información ya más práctica en cuanto a la aplicación de las enseñanzas del Señor para nosotros. Por lo pronto, pues bendecimos al Señor y con parte de introducción, que como decíamos, las palabras o de Barim, Deuteronomio, también se puede considerar como cosas. En este libro vamos a encontrar una unidad y una singularidad, una única situación donde el Padre Eterno se muestra. El Padre Eterno está presente y busca un pueblo para el cual hace un pacto que va a servir para todas las generaciones, un modelo que Dios el Eterno va a hacer con Israel, y este pacto va a ser perpetuo, o sea, no tiene límites. Desde que Él lo instituyó, tendrá bien tener una continuidad y cambios de personajes, etcétera, etcétera, pero todo eso va a crear un pueblo. El significado del santuario va a ser una parte importante que vamos a estar también revisando en este estudio del libro de Barim. Es el centro donde al Padre Eterno se le adora, se le sirve, se le consulta, se busca la instrucción, de ahí la palabra Torah. La preocupación del Eterno también va en el sentido de como es un pueblo que no había tenido leyes o no había estado bajo leyes humanas o justas. Bueno, aquí el Padre Eterno va a poner leyes para todo el pueblo. Y que el pueblo refleje el carácter, o sea, que han entendido y que obedezcan la palabra que Él da. Bueno, va a ser es importante que vamos a ver en este libro. La bendición y la obediencia y los peligros de la desobediencia. Entonces, en esto pudiéramos resumir que el libro de Barim tiene que ver con el Padre Eterno, el pueblo, la tierra prometida, la ley del Señor y el santuario en parte estaremos ahí considerando. Y en esta ocasión, como ustedes saben, las parashá significa porciones bíblicas. Hoy nos toca revisar una porción de las Escrituras y ahorita lo mencionamos cómo es esa porción, pero cada parashá también tiene un respaldo en los profetas y en el Nuevo Testamento conocido. En hebreo se conocería como Haftarah, los profetas, y en el Nuevo Testamento es Brit Hadashah. En el caso de la Haftarah es Isaías 1 al 27. En el caso de Mateo estaremos tomando bases de Mateo 24 del 1 al 22. Haciendo esta revisión, pues nos damos cuenta como ahí en Isaías básicamente es una llamada de atención fuerte que está haciendo el pueblo de Israel por su comportamiento. Y bueno, pues llega un punto en donde el Señor dice, está bien, olvídate de lo que has hecho y vamos a iniciar. Y dice que si nuestros pecados fueron como la grana, dice que como la lana serán emblanquecidos. En cuanto al capítulo 24 de Mateo, pues nos habla y nos dice que los tiempos que habían de venir, y es una preparación para la segunda venida. El Mesías ciertamente está escribiendo, está haciendo mención de este capítulo 24. Mateo lo retoma y eso nos deja a nosotros unas instrucciones para prepararnos para su venida. Entonces, con estos
enseñanzas, de estas dos intervenciones, de estas lecturas, nos introducimos algunos datos particulares. Les decía que vamos a ver sobre algunos datos que nos ayudarán a entender. Palabras de Barim, que viene de Deuteronomio, es una referencia o una reafirmación, de todos los libros anteriores que forman la Torá, aquellos libros que se dieron o instrucciones que se dieron en el monte Sinaí. Bueno, pues ahora están en la llanura de Moab y se vuelven a retomar, como mencionamos, como un resumen. En esta parte el Eterno no habla directamente, y quiero hacer un poquito de adelanto al capítulo 1, verso 1, cuando dice: estas son las palabras que Moisés habla a todo Israel. Si vemos aquí, nos damos cuenta que dice que son palabras de de Moisés. Y es que él está haciendo un resumen, y él es el mismo de las palabras que ya les había mencionado el Padre Eterno. Retoma todo eso para volver a hablar al pueblo de Israel. Pero en esto tiene una característica muy importante. Las palabras de Moisés, o son las palabras que Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos viene a hacer una llamada de atención, es una exhortación un poquito fuerte. Hay dos libros que quiero recordar, como en el caso de Eclesiastés, en el caso de Jeremías, que también hacen una referencia particular, y ellos usan también esta parte donde se presenta como una exhortación hacia el pueblo de Israel y hacia el pueblo de Judá, obviamente, y en sus momentos cada quien hace ese señalamiento, y es por eso que también dice Eclesiastés las palabras del predicador. Dice lo que dice, las palabras del predicador no son propiamente, bueno, sí es inspiración de Dios, volvemos a ser insistentes, pero son las palabras del predicador, pero eso son palabras un poquito, como hablaban, una exhortación un poquito fuerte de llamada de atención. También el profeta Elías dice las palabras de Jeremías. Estos dos siervos del Señor pues fueron tomando esa iniciativa, y que a la postre, bueno, todos sabemos lo que pasó con Salomón, lo que pasó con Jeremías, y que los dos, bueno, en puntos extremos, pero finalmente aprendieron y hacen un llamado de exhortación a todos. Por eso es que Moisés, ahora aquí en el capítulo 1 que vamos a estar viendo, empieza con unas palabras de exhortación. Estos 5 libros que Moisés retoma una vez más, es el fundamento de todas las escrituras, es la parte importante que nosotros tenemos para poder estudiar. De hecho, diremos, es el centro de todas las escrituras, pero que nos va a ayudar a entender todos los demás libros. Y por eso yo quiero retomar 2 citas bíblicas antes de continuar con la parecer de esta hora. Y es de Deuteronomio o de Barim 4:2, cuando nos dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni siquiera nada de ella para que guardes, ni quitarás nada de ella para que guardes los mandamientos que Hashem, nuestro Dios, os da. Entonces, no añadir y no quitar. Ese es lo importante. En la congregación de Nehemías 8:8 buscamos siempre mantener las enseñanzas solamente de lo que dijo el Mesías, lo que dijo lo que son los escritos del Padre a través de Moisés. No usamos como doctrina, como enseñanzas, algunos comentarios de terceras personas. Por eso es que nos apegamos a esto. Dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, no le añadirás ni le quitarás. Esto nos lo dice también la palabra de Dios en Deuteronomio 12:32. Entonces la importancia es que estaremos viendo solamente de las escrituras estas enseñanzas, estas instrucciones. Y bueno, volviendo al tema o al punto el significado de la palabra de Barim, el libro de Barim
se divide en 3 partes que corresponden a los libros de Éxodo, de Levítico y de Número. Y es por eso que también es llamado como la Mishnah Torah en hebreo. Mishnah o Mishneh Torah, que quiere decir repetición de la Torah, es decir, resumen de la Torah. Sacado de la palabra griega Deuteronomio, viene la palabra Deuteronomios, que quiere decir, o que es la forma en latino que se dice, que parece en Septuaginta, que se traduce como la nueva ley. Otra traducción o otro significado que podemos encontrar en esto, el nombre de este libro de Barín viene de la combinación de 2 palabras, deutero, nomos. Deutero, repetición, nomos, ley. Vuelvo a repetir, deutero, repetición, nomos, ley. Entonces, aquí como estamos viendo, pudiéramos interpretar que es una repetición de la ley, y no es que se está escribiendo toda la ley otra vez, sino que se está resumiendo lo que el Padre Eterno le mencionó a Moisés en el monte Sinaí, y que ahora, al estar en los campos de Moab, pues el Señor le va a mostrar al pueblo por medio de Moisés como una repetición o un recordatorio de lo que habían pasado. Las 3 partes que está integrado el libro de Tebarim es de los versículos del capítulo 1, verso 1 al 5, que son leyes morales y amonestaciones. Del capítulo 5, versículo 6 al 27, verso 8, leyes diversas. Y la tercera sección, última de Devarim, es del capítulo 27, verso 9, al capítulo 34, verso 12, que son las bendiciones y maldiciones que ya con el paso de las semanas estaremos celebrando o revisando. Y hablando precisamente de las semanas, esta parte nos debe de recordar que nosotros estamos siempre en apego a la palabra de Dios, estudiando semana con semana, algo que ya se venía haciendo con mucha anterioridad, es decir, desde muchos años. El propósito de las parashas es un estudio que nos ayuda a entender el texto y el contexto de las palabras, lo más posible a lo que el Padre Eterno nos dio. No podemos decir que tenemos la verdad total, pero buscamos encontrarnos con las palabras de nuestro Padre Eterno. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y este escritor de Hebreos nos hace mención que desde los profetas habría de ser enviadas estas palabras, y por eso es que cada Shabbat se estudia en las quejilás, en las congregaciones, sinagogas, se estudian las porciones de las escrituras. Por eso hoy estamos estudiando esta porción de Barín, capítulo 1, verso 1 al 3, y les digo el verso hasta el verso 22, por lo cual, entonces, si en alguna otra ciudad, en algún otro punto de este mundo, están estudiando las parashá, van a estudiar exactamente la misma porción. Y a propósito, tomando como otra referencia y para mostrar que estas porciones así se estudiaban, dice Hechos 15:21, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus pregoneros, pues que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Cada sábado se leía. En otra versión, en la nueva versión de la Biblia Viva, dice, ya que estas son las cosas contra las cuales a través de los tiempos se han estado predicando, todos los sábados en las sinagogas judías de todas las ciudades. La nueva traducción viviente dice, y después de la lectura de la ley, esto es la Torá, de los profetas y los principales de la sinagoga, mandaron a decir, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación
para el pueblo hablarla. Esto lo encontramos en Hechos 15, Hechos 13, verso 15. Entonces, bueno, entrando en materia ya de lo que es la parashá que hoy nos ocupa estudiar, está dividida en 3 secciones, en 7 secciones. Vamos a ir, como dije, vamos a ir aprendiendo algunos conceptos como parashá, que significa porciones, partes de la Biblia. Y luego cada parashá está dividida en aliyá o temas. Aliyá significa subir a lo alto. Vamos a tener tiempo para explicar un poquito más. Pero vamos viendo ahora de que nosotros en estas 7 secciones que vamos a estar estudiando, déjenme hablarles un poquito de cada una y posteriormente estaremos hablando solamente de la primera y ya nos estaremos enfocando. Entonces, del capítulo 1, verso 1 al versículo 11, que es la parte que ahorita vamos a desglosar un poco, dice: Moisés les recuerda a la nueva generación que entrarían a la tierra de Israel algunas cosas que ocurrirían durante los 40 años en el desierto. Bueno, ahí está hablando que va a ser un resumen de aquellas cosas que va a suceder. En la sección del capítulo 1, verso 12 al 21, en la segunda aliyá, Moisés cuenta cómo organizó social y jurídicamente el pueblo y cómo le dio leyes a los jueces. Moisés les recuerda al pueblo cómo les mostró la tierra y les dijo que la conquistarían. Ahí está otra vez una parte de la intervención de Moisés, haciendo grupos de trabajo, haciendo grupos de participación dentro de la misma grupos del mismo pueblo, es decir, buscando jueces para que pudieran atender las necesidades del pueblo. Del capítulo 1, verso 22 al 38, Moisés recuerda que el pueblo le pide que mande espías a la tierra y él acepta, enviando uno por cada tribu. Es recordar también que los espías volvieron y hablaron mal de la tierra, provocando así que el pueblo caiga en el pecado al no tener confianza en Dios. Y por supuesto, por consecuencia viene el enojo del Eterno. En el capítulo 1, verso 39 al capítulo 2, verso 1, la nueva generación será la que entrará en la tierra de Israel. Moisés recuerda el comienzo del desplazamiento de los viajes de generación por el desierto, todo lo que habían pasado, lo recuerdan, todo lo que había sucedido. Y el pueblo reconoció que se habían equivocado y quizá conquistarían la tierra, pero Dios no lo aceptó. O sea, no iba a pasar Moisés a estar dentro del pueblo. Es decir, que no iban a pasar a la tierra prometida. Del capítulo 2, versos 2 al 30, Moisés recuerda que Dios le ordenó a la nueva generación que comience con el desplazamiento hacia la tierra de Israel. Que comiencen a seguir. Ahí ya vamos a ver cómo Moisés le dice: ahora sí, vamos a ir. Ya caminaron mucho tiempo alrededor del monte, ahora sí, vayamos hacia el norte, hacia la tierra, a los campos de Moab. Del capítulo 2, 31 al 3, 14, Moisés cuenta cómo fue la guerra y la conquista de algunos reinos, como Basán. En fin, nos va a dar un resumen de esos encuentros para poder seguir adelante su camino. Y en el capítulo 3, verso 15 al 22, Moisés recuerda que les dijo a los que recibirían la tierra que no se quedaran asentados allí, sino que vayan a luchar con el resto del pueblo. Es decir, Manasés, una parte de la tribu de Manasés, de Dan y de Rubén, ya se habían quedado del lado oriente del río Jordán, pero les recuerda también de que tenían que seguir el rumbo para conquistar la tierra por completo con las demás tribus, y por eso es que les recuerda y hicimos un pacto, un compromiso, y hay que seguir adelante. Esto es a nivel general de lo que trata
esta parashá dividida en 7 secciones. Y ahora veamos por lo pronto esta porción de la parashá en la sección de la Aliyá 1, del capítulo 1 al verso 11. Palabras de Moisés a Israel. Dice y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras, esto nos lo dice Deuteronomio 31:24, Deuteronomio 31:24, y dice, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta Torah, escribió un rollo hasta la conclusión. Y bueno, aquí lo traigo este texto a la memoria porque se piensa por algunos escritores, por algunos comentaristas, que el capítulo 34 no lo escribió Moisés, sino que probablemente lo escribió Josué. Pero bueno, no hay certeza que si fue Josué que lo escribió, puesto que ahí se narra ya la muerte de Moisés. Entonces, solamente es como un dato, es una manera de que estemos ahí al pendiente de esta información. Pero si bien es cierto, Moisés, porque también hay otras teorías que mencionan que Moisés no escribió la ley, sino que todas las leyes lo escribieron, no sé, otros personajes. Pero con esto nos damos cuenta que Moisés escribió toda la ley. Entonces, pues entramos al versículo 1, verso 1, al capítulo 1, verso 1 del libro de Devarim. Y dice de la siguiente forma, dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente a Sur, entre Parat, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Esto es en la versión La Biblia al Día. Bueno, pues aquí como vemos, usa la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, ya lo mencionábamos hace un momento, porque es una manera más severa de expresar Moisés su palabra. ¿Por qué es una amonestación? Porque esos 5 lugares que nos hace mención, Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab, son lugares donde hubo rebelión. Y esto, como lo mencionábamos, es una dura llamada de atención que está haciendo Moisés al pueblo. Volvemos a repetirles, la nueva generación, los que no habían conocido todos los prodigios del Eterno, bueno, pues ahora Moisés les está recordando estos momentos de rebelión que el pueblo había tenido y como una manera de decirles, no lo hagan ustedes. Los lugares que se mencionan aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante todo su viaje, puesto que se trataba de palabras de amonestación, palabras, pues ahora sí que de estar atentos a todas las ordenanzas que el Eterno les había dado. La palabra también en algunos comentaristas, Moisés dice, Moisés os ha amonestado por haber pecado en el desierto. Esto lo sacamos del Targumín. Y por haber atraído la ira divina en el valle de Moab. Y desde entonces, frente al mar de Cañas, Suf, por haber murmurado contra Dios en Parán y por haber hablado en términos desaprobatorios. Eso fue en Tofel. Sobre el maná en Labán, por haber pronunciado en Getzarot críticas sobre el alimento y haber erigido un becerro de oro en Dizahab. Ahí fue todo este tema grave que se presentó. Y bueno, hay algunas citas que nos comprueban en las escrituras, como Éxodo 16:3, Números 25 del 1 al 3, Éxodo 14:11, el Salmo 106:7, Números 12:6, Números y capítulo 13, Éxodo capítulo 31 verso 16, Números 11:35, Éxodo capítulo 32, bueno, y agregaremos Oseas 2:8. Entonces la palabra Disaúr, que es el último lugar donde hubo el altercado, Disaúr, se entiende como bastante oro, así se denomina este lugar. Bueno, pues es ahí donde se había construido el becerro que
de oro que empezaron a adorar el pueblo de Israel. Mientras Moisés subía al monte Horeb a hablar con Dios, pues Israel se empezó a desviar, se desesperó, pensó que Moisés ya no regresaba. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo empezó a desviar del camino de Dios y a adorar a otros dioses. De ahí es por eso el enojo del Señor, y por eso les dijo, pues por 40 años van a caminar. Y dice el verso 2 del capítulo 1 de Devarim. Fíjense, aquí vamos a ver cómo el Señor tenía ya un plan trazado para el pueblo. Y vamos a ver cómo dice, hay 11 días desde Horeb, por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. 11 días. 15 días vamos a decir que hubieran caminado, por alguna razón. Pero aquí el Señor está diciendo 11 días. En 11 días ya estaban en la tierra prometida, o por lo menos a la puerta de Jericó. Pero ¿qué pasó? Por todo lo que ya mencionamos hace un momento, de estos 5 lugares donde el pueblo había murmurado, donde el pueblo se había rebelado contra el Señor, donde habían pecado contra el Señor, pues el Señor los hace caminar por 40 años. 40 años que les llevó la ruta para llegar hasta frente a Jericó. No todavía entraron a Jericó, pero sí nos menciona que versículo 2 dice que en 11 días podían haber llegado. Y bueno, hay unos estudios por ahí que nos mencionan que sí era factible que en 11 días llegaran hasta la tierra prometida, pero por su rebelión se retrasó. El verso 3 dice, y sucedió que en el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem les había ordenado. Otra vez les vuelvo a recordar, les vuelvo a decir, y mencionamos la parte dura de la palabra de Moisés para los hijos de Israel. Estaban en el llamado mes de Adar y estaban empezando a acercarse ya a recibir la tierra prometida. Y entonces, pues como vemos, el texto nos enseña que Moisés no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está fundamentado principalmente en la revelación del Eterno y no en lo que Moisés estaba considerando, y había dicho para el pueblo y había hablado duramente, de tal forma que el pueblo pues se estaba encontrando con el Señor. Dice una parte, Moisés es un buen ejemplo para seguir para todos los que exponen las enseñanzas de la Torá, como está escrito en 1 de Pedro 4:11, el que hable conforme a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Moisés está tomando el de las palabras de Dios, está haciendo esta repetición de los primeros 4 libros, pero dice, pero Pedro nos recuerda, dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Y de ahí es que vuelvo a ser insistente, la congregación de Nehemías está atendiendo a estudiar de acuerdo a la palabra de Dios, como está escrito en la palabra de Dios. Seguimos con el versículo 4, dice, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaban en Astarot y en Edrei. Estos son los 3 lugares donde empezó la marcha del pueblo de Israel. Una vez que les dijo, bastante han de haber caminado, vamos adelante. Y ahí el pueblo de Dios, dice el verso 5, y al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo. Aquí vamos a ver una parte muy importante en la cual explicó esta ley, versículo 5. La palabra hebrea que traduce aquí se menciona como bar. Bar es en hebreo, que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer,
incluir, inscribir, grabar, etcétera. Todo lo que tiene que ver con transmitir una instrucción, una enseñanza. Bueno, desde este lado de los campos de Moab, Moisés estaba exhortando al pueblo a seguir al Señor y no volver a caer en las mismas faltas, en los mismos errores. Por eso es que el libro de Deuteronomio está lleno de muchos mandamientos y en gran parte de los mandamientos que hoy leemos, de los que hoy estudiamos, el maestro los tomó como su enseñanza cotidiana. No es que el maestro Yeshua haya hecho a un lado Génesis, Éxodo, Levítico, números. No, también los tomó en cuenta, pero de Barim él centró principalmente su comentario. Entonces sería la pregunta, ¿qué quiere decir Yeshua cuando habló de un mandamiento nuevo en Juan 3:34, cuando dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado a vosotros? Quiere decir que el mandamiento que se dijo en la Torá, en los 5 libros de Moisés, está abolido. No. El maestro, vamos a ver que nos va a llevar ahorita en un momento a decir qué es lo que él está haciendo, la correcta aplicación de la ley. Dice, lo nuevo que es introducido por el Mesías, es una aplicación al mandamiento. Es el comentario que tenemos aquí. Ese mandamiento pues nos va a llevar a entender que el Mesías no está quitando la ley, sino que las viene a reforzar, porque en los tiempos del Mesías, con tantos agregados, con tantos comentarios, con tantas traducciones, con tantas interpretaciones, pues ya se había perdido el origen del texto, el propósito del texto. Y entonces cuando el maestro dice, les voy a dar un nuevo mandamiento, no es que esté dando un nuevo mandamiento distinto a los que dio Moisés, sino que para el pueblo los mandamientos que habían recibido de Moisés realmente ya no tenían la interpretación correcta. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento. Esto nos dice 1 Juan 2:7-8. Hermanos, os escribo mandamiento, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, la Torá, que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, y en el que vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz vendrá ya alumbrando. Juan, el teólogo, aquí nos está hablando de las enseñanzas que les dio el maestro, no un nuevo mandamiento, simplemente está hablando una nueva interpretación, o la correcta interpretación, perdón, y eso nos hace pensar que para entonces, como ya lo mencioné, se había perdido el origen de la interpretación de las palabras. Es por eso que vemos entonces en los apóstoles que empezaron a hablar correctamente. Entonces, de Barín, eso es a lo que viene a traernos palabras que ya se habían mencionado por el Eterno, pero ahora Moisés las retomó una vez más para compartirlos. Y aquí vemos que los apóstoles tienen mucho cuidado de no sacar del contexto a las palabras de Moisés, sino al contrario, las estaban compartiendo según la palabra del Eterno que nos había dado. Algunos textos que nos ayudan a entender esta parte dice por ejemplo Efesios 3:4-6, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mis discernimientos del proyecto secreto del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora ha sido revelada a sus santos emisarios y profetas por el Espíritu. Aquí vemos que este ministerio que ya traía desde el Mesías, que se le trasladó a los apóstoles, viene también desde los profetas, y sigue diciendo, a saber que los gentiles convertidos por medio del Mesías
son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo de Israel celestial, participando igualmente de la promesa, porque ahora se encuentran en el Mesías Yeshua. Esas enseñanzas que hacen los profetas a los enviados por el Señor, David, los jueces, Josué, etcétera, etcétera. Bueno, el Mesías retoma esa enseñanza para que todos estemos con la correcta interpretación. Otro texto que tenemos es Colosenses 1, 26 al 27, que está escrito: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, convertidos por medio de Yeshua, que es el Mesías en vosotros y la esperanza de la gloria. Aquí vemos otra vez que ese misterio, que es la palabra desde antigua, se viene dando ahora en los tiempos del Mesías, pero ya revelado de una manera correcta, puesto que se había tergiversado mucho eso, se había mal interpretado, y ahora vemos cómo nosotros, los que ahora recibimos el Evangelio, que somos injertados, según el capítulo 11 de los Romanos, venimos a ser parte de este pueblo llamado al Señor. Hay un texto que está interesante y que a veces su interpretación se queda muy limitada solamente con una palabra. Y me refiero a Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan. Maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí nos encontramos una palabra que se le da poca conceptualización. Bendición también significa ser injertados, y en la palabra que Dios le dio a Abraham, pues le hace saber que su generación va a ser grande y de mucho entendimiento y de mucho conocimiento. Por eso Yeshua nos está invitando a ser parte de un pueblo. Y siguiendo con la línea de los mandamientos, nos recuerda Mateo 5:17, dice: yo no he venido para abrogar, sino para dar el verdadero significado y la explicación final a lo que el Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos de Moisés, como está escrito en Mateo 5:17. Leo otra vez este texto, creo que es interesante. En la versión, la Biblia de las Américas, Yeshua no vino para abrogar, estamos hablando de la ley, sino para dar el verdadero significado y la explicación final de lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante el Mesías, como está escrito en Mateo 5:17. Otras versiones dicen: no penséis que he venido a abrogar la ley. Eso lo está diciendo en otras versiones. Seguimos considerando cómo el Mesías quiere dejar claro que el mandamiento es único para adorar y bendecir a nuestro Dios. Seguimos con el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis, perdón, de Barim. Hashem, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Aquí estamos hablando del nombre sagrado del Eterno, Hashem, el Eterno, el Dios omnipotente. Bueno, aquí nos encontramos 4 aspectos que quiero sacar de este texto. Que este texto nos habla de Hashem, nos habla del pueblo de Israel y nos habla de la Torá y también de la tierra prometida. Esto dice el pueblo de Israel expresado en las palabras de nuestro Dios. Ahí encontramos al pueblo de Dios. La Torá expresada en las palabras nos habló, del texto del versículo 6 que hablamos. La tierra prometida expresada en las palabras: bastante habéis permanecido en este monte, hablando de la tierra. Volveos, etcétera, etcétera, versículos 6 y 8.
Si eliminamos algunas de esos 4 pilares, se puede caer el plan del Eterno. Por ejemplo, si quitamos a Hashem, no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel. Si lo quitamos a Israel, no puede haber nada de esto. El pueblo de Israel no puede existir sin Hashem, sin la Torá y sin la tierra prometida. La Torá no puede existir sin Hashem, sin Israel y sin la tierra. La tierra de Israel no puede florecer sin Hashem, sin el pueblo escogido por la Torá que está escrito. Bueno, pues hasta aquí, como vemos, es importante que estemos reconociendo que el Padre está en control de las cosas y todo está armado de tal que podamos nosotros formar parte de un pueblo santo. Siguiendo con la lectura del versículo 7, dice: volveos, partir e ir a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por las costas del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el río Grande, el río Éufrates. Hasta ahí vemos los límites, no que tiene ahorita Israel, sino mucho más arriba. Dice que está la tierra del Líbano, hasta allá, por allá en esas partes, llegaba la tierra prometida para Israel. Verso 8, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y sus descendencias después de ellos. Versículo 9, en aquel tiempo os hablé diciendo, ya solo no puedo llevar el castigo habla Moisés, yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. Y está haciendo un nombramiento que ya para Moisés ya le era muy difícil. Verso 10, Hashem, vuestro Dios, os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Se cumple la promesa aquí entonces de Adán en Génesis 15:5, que serían como las estrellas de los cielos, como el polvo de la mar. Se había crecido. Se dice que salieron 600 hombres de pie, más mujeres, más niños, más gente anciana, más hombres que tenían sus familias que no eran de pie, más los extranjeros. Imagínense la cantidad de personas muy grandes, alrededor de 3 millones es lo que se estima que subieron. Versículo 11 dice que Hashem, el Dios de vuestro Padre, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os he prometido. Y como vemos aquí, hay otros más textos que nos ayudan a entender cómo Hashem está recordándole al pueblo de Dios por medio de Moisés de todo lo que había acontecido. Está haciendo un recuento. Y con esto nos ayuda a nosotros a pensar cuál es el recuento que está haciendo hoy en día con el Señor con nosotros. Pues que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, un pueblo que tiene que, para alcanzar todos estos nombramientos, tenemos que llegar a la obediencia, a la fidelidad en el nombre del Señor Jesús, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y son todas no nada más las 10 tribus, incluso Judá, sino que también aquellos que nos hemos adherido al pueblo de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra de nuestro Dios con exactitud, buscando que Dios revele a nuestras vidas lo que hemos de hacer. Dice, bastante hemos sufrido, bastante hemos caminado, bastante hemos tenido dificultades en este mundo. Y ahora el Señor quiere que nos preparemos para vivir una vida en paz, en comunión. Por eso en esta hora les vuelvo a invitar a que sigamos estudiando, que sigamos revisando las porciones de la Escritura, las Parashá, y que semana con semana, como ya se han venido revisando, hoy en este día de reposo, en este día de Shabbat, pues hemos leído esta porción de las Escrituras y les invito, hermanos, a que se sigan esforzando, sigan dando